Bien, vamos entonces a arrancar haciendo el repaso de estabilidad uno. Hay dos temas fundamentalmente que son los que nos interesa ver, o nos interesa recordar. Uno es aquel tema que vieron en estabilidad uno y se habrán preguntado, ¿y para qué lo vi en estabilidad uno? Que es geometría de superficies. ¿Sí? Nosotros, básicamente, ¿por qué se ve en estabilidad uno? Yo supongo que es porque no hay tiempo en estabilidad 2. Entonces, hay tiempo en estabilidad 1 y lo metemos ahí. En el fondo, todas son tres materias obligatorias, no importa mucho dónde está el quiebre. Vamos a ver geometría de superficie, recordemos. Cálculo de baricentro, cálculo de momento de inercia, cálculo de momento estático. No es el tema tal vez más divertido, pero es una herramienta que necesitamos nosotros para poder describir después qué le pasa a nuestras estructuras, nuestros elementos estructurales, qué capacidad de resistencia tienen, qué rigidez tienen. Claro, son palabras que si bien no vieron estabilidad 1, ya tenemos una idea intuitiva de qué me estoy refiriendo. Ese es entonces el primero de los temas que vamos a ver en la clase. Seguramente después de verlo, de repasarlo con un ejercicio, hagamos un pequeño intervalo. Y lo segundo, obviamente, es diagrama de características, que tal vez es el tema central de estabilidad 1. Yo recuerdo, no sé cómo es ahora, confío yo antes también muchos años, estabilidad 1, había unas cadenas y unas estructuras dificilísimas, planas, con reticulados y barras, y eran cerradas, y había que abrir el nodo, y había que hacer un montón de cosas. Y van a ver que acá es una pavada, nada que ver. Nosotros en estabilidad 2 vamos a trabajar con estructuras muy sencillas, pero, ya lo veo a Valentín muy emocionado, pero, muchos casos 3D, que yo no recuerdo si en estabilidad 1 le daban tanta bola a eso, pero insisto, muy sencillas, como la que ven ahí, ¿sí? Así que desde el punto de vista de lo que es la estática, nosotros, por supuesto, vamos a dar a partir de la próxima clase, hoy lo vamos a repasar, no tienen por qué saberlo, a partir de la próxima clase lo vamos a dar por sabido. Eso tiene que estar bien, ¿no? O sea, esto sí es motivo para desaprobar un parcial. Si en un ejercicio de solicitación exhibe la fuerza normal está mal, no tiene sentido el ejercicio, ¿sí? Así que nosotros esto lo damos por sabido, pero insisto, son problemas muy fáciles. Si llegaron a estabilidad 2 de estática, son súper expertos para lo que necesitan, ¿sí? Las estructuras que vamos a ver son más sencillas, porque nos interesa otra cosa, nos interesa ver qué capacidad de carga tienen, qué sección transversal tienen que tener, cuánto se van a desplazar, bueno, ese tipo de cosas, ¿sí? Así que desde el punto de vista de lo que es la estática va a ser más fácil. Estas filminas que estoy usando, como pueden ver, ¿sí? No tengo el crédito, ¿no? El crédito hay que dárselo a Catalina y Clara. Yo pensé que, como estaba el nombre ahí, la clase le iban a dar ellas. Y después me desayuné que no era así, que me obligan a hacerlo a mí, pero está bien, no importa. Podrán hacer comentarios ellas dos respecto a las cosas que yo omita y que seguramente tuvieron en la cabeza al momento de preparar esta clase. Este, Como se imaginarán, bueno, varios de ustedes yo asumo que varios de ustedes tal vez solo hicieron presencial el CBC, quienes vengan llevando la carrera al día. Y así que, bueno, están más acostumbrados a la virtualidad que nosotros, pero aún así nosotros ya nos acostumbramos bastante también. Este es el cuarto cuatrimestre con esta metodología y por lo tanto está un poco más aceitado todo y lo que tenemos son un montón de clases preparadas para compartir con ustedes y por eso es que va a ser muy fácil también para nosotros llevarlas al día, a la carga, al campus y que ustedes dispongan de la presentación antes. Gracias a ese esfuerzo que se hizo los cuatrimestres previos cuando yo no estaba. Así que yo me aprovecho del esfuerzo de los demás. Bueno, arranquemos entonces, si les parece. Básicamente vamos a hacer un ejercicio. A partir del ejercicio vamos a repasar los distintos temas y lo que nos propone el ejercicio es encontrar el baricentro y los momentos de inercia principales de esa sección compuesta que ven ahí, que se compone de tres elementos. Un perfil UPN 240, mejor dicho, tres o cuatro elementos, si quieren, porque hay dos perfiles L de 3 por 3 octavos. Si yo les digo esto, ¿qué estamos hablando? ¿Qué es 3 por 3 octavos?
¿Alguno? Yo no tengo ningún problema en generar silencios incómodos, así que si ven que hago una pregunta y se queda, se queda. No pasa nada. Yo la verdad no sé. Trabajaron con estos perfiles, ¿no? Supongo, en un momento. Pasa que queda muy lejos en el tiempo, yo lo sé, pero básicamente 3 pulgadas es la longitud de las alas, ¿sí? Y 3 octavos el espesor. Ahora vamos a repasar un poco el uso de las tablas. UPN 240, para ahí sí se da una idea un poco más cabal de qué estamos hablando, ¿sí? 240 milímetros de alto tiene la sección. Entonces decíamos, son 4 figuras, si quieren, un perfil UPN, 2 perfiles ala, y la cuarta es este rectángulo que ven acá. ¿Sí? A ver, entonces, lo que nos piden es baricentro y momentos de inercia principales de esa sección. Si vamos a hacer esto primero, recordemos qué es un momento de inercia. La resistencia representa una estructura al giro. Puede ser, depende cómo defina giro también. Pero básicamente era una propiedad geométrica de la sección, habíamos visto, era la integral, ¿sí? De la distancia al cuadrado referida, extendida a toda el área. Básicamente sí, un momento de inercia. Esto es gracioso, porque en estabilidad 1 se lo explican así, obviamente, pero la estructura es indeformable, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Pero básicamente nos dice básicamente en términos de lo que es, ya vamos a empezar a hablar, voy a usar palabras y después, de última las digo antes de que lo vean, pero básicamente nos da una idea de cuál es la rigidez de una barra a la flexión, ¿sí? A deformarse por flexión. Entonces, no depende solo de la sección transversal, sino depende de cómo está orientada esa sección transversal. Esta es una barra rectangular, ¿sí? De sección transversal rectangular, impresa en 3D. Si yo lo pueden hacer con la regla que tengan a mano, si yo lo oriento así, tiene un momento de inercia más alto o más bajo que si lo oriento así. Más bajo. Más bajo, y por lo tanto es más deformable, ¿sí? Es mucho más fácil deformar a la viga cuando la oriento así que cuando la oriento así. Yo, aunque no me crean, estoy haciendo la misma fuerza en los dos casos, ¿sí? Más tengo miedo de romperla, así que no voy a seguir jugando. Así que básicamente esa es la idea física que nos da el momento de inercia. ¿Y qué es el momento de inercia principal? Este es el valor más alto de... Bueno, sí, si yo tengo una sección, voy tomando distintos ejes baricéntricos, ¿sí? Baricéntricos, cada eje tendrá un momento de inercia distinto. Los momentos de inercia principales corresponden a los dos ejes que tienen valores máximo y mínimo de esos valores de momento de inercia. ¿Y qué característica tienen esos ejes entre sí? ortogonales. Son ortogonales, son conjugados de inercia, ¿sí? En particular, está bueno cuando hacemos ejercicios tener una idea de más o menos cuánto nos va a dar o qué nos va a dar, ¿sí? Entonces yo les planteo esta sección como la que ven acá. El baricentro, ¿por dónde creen que va a andar, más o menos? Y desde abajo va a estar a 12 centímetros de altura, porque hay un eje de simetría. Sí, muy bien. ¿Hay una manera de que vos dibujes, por ejemplo, acá? Y no sé, No me acuerdo. nunca Sí, dibujé. Sí, debería. Fíjate en donde dice ver opciones. Igual no sé, no me estaría apareciendo igual.
Y no sé por qué no aparece la opción de dibujar. Bueno, no importa, por ahí porque estoy presentando desde el otro lado, bueno. Sí, es gracioso. Bueno, básicamente, relatámelo entonces. Dijiste, a 12 centímetros de altura, porque hay un eje de simetría. O sea, básicamente tenemos... Acá hay un eje de simetría, ¿verdad? Así que el baricentro tiene que estar contenido en esa línea. Y después, más o menos... Del medio, ¿más tirando a la izquierda o más tirando a la derecha? Derecho. Y a la izquierda iría porque está el rectángulo también. Sí, acá habría que verlo un poco. Supónganse que, qué sé yo, queda por acá. Supónganse que queda. Yo apuesto por acá, pero en el fondo creo que tengo también, estoy sesgado porque yo ya vi las filminas. Pero más o menos andará por acá. Este es el baricentro. Generalmente usábamos la letra G. ¿Sí? Momentos de inercia o ejes principales de inercia. ¿Cuáles creen que van a ser? Los clásicos de toda la vida. Y si yo te giraba la estructura, ¿también me ibas a decir horizontal y vertical? No. Entonces, No, ahí no. ¿por qué? ¿Por qué son los clásicos de toda la vida? La pregunta. Porque uno es el de simetría. Claro, porque uno es de simetría. Si tenemos un eje de simetría, es un eje principal. Y el otro va a estar a 90 grados, por definición. ¿Sí? Así que en este caso nosotros ya sabemos más o menos que vamos a andar por acá. Entonces lo que vamos a tener que hacer es calcular los momentos de inercia referidos a ese par de ejes. ¿Sí? Bueno, para hacer eso primero necesitamos conocer los momentos de inercia referidos, o mejor dicho, las propiedades de cada uno de los componentes individuales que finalmente arman esta sección compuesta. Entonces, dijimos, tenemos 4, que en realidad son 3, un perfil UPN, un perfil L y un rectángulo. En el caso de los perfiles laminados, ¿sí? ¿De dónde salen estos valores? ¿Los calculamos a mano? ¿De dónde salen? Tablas. En una tabla. Están tabulados. De tablas. Entonces, nosotros vamos a trabajar siempre con esta tabla que ven acá. ¿Sí? Ustedes la pueden descargar, creo que en el campus, no sé si es el ítem 04, no sé qué ítem es, hay un ítem de herramientas o tablas, demás. Descárguenla, tenganla a la mano, porque en muchos casos, a veces vamos a trabajar con secciones de forma rectangular o como fuera, y en otros casos vamos a trabajar con perfiles laminados, entonces directamente siempre tienen que tener a mano para los parcialitos, para los TPs, estas tablas, ¿sí? Ya tenganla siempre a mano. Entonces básicamente creo que habrán practicado como yo no recuerdo, geometría de superficies en estabilidad 1, ¿lo ven el primer día del cuatrimestre o lo ven más adelante? Es el último tema. El último tema, ahora es el último. Ahí creo que Agustín mandó la tabla. Sí. Es el último tema, o sea, lo tienen más fresco. Yo cuando yo cursé hace varios años, era el primero, entonces después llegaba a estabilidad 2 y había pasado un milenio de que había hecho geometría de superficie. Así que supongo que tendrán un poco más los recuerdos de dónde salen estos valores, pero básicamente vamos al perfil correspondiente. En este caso, yo me extraje un fragmento de la tabla, no es que justo voy a encontrar siempre el perfil que busco ahí, pero recordemos, ¿cuál estábamos buscando? El UPN 240. Así que lo que me voy a concentrar es en la fila del UPN 240. ¿Y qué me va a interesar conocer de ese perfil UPN? ¿Qué voy a necesitar? Relación de baricentro. La ubicación del baricentro. ¿Eso quité? Sí. Bueno, la ubicación del baricentro, fíjense, naturalmente creo que la ubicación en altura no me la da porque es obvia, ¿sí? Es
sección simétrica, pero sí me da, ahí está, la distancia que hay entre el baricentro y la cara lateral del perfil UPN, que es ese valor EI. EI está acá. Me lo da en centímetros, 2,23 centímetros. ¿Qué más voy a necesitar? El área. El área. ¿Para qué voy a usar el área? Para calcular el baricentro de toda la figura y para usar Steiner después también. Bien, bien, 42,3. Qué placer que sea el último tema. Geometría de superficie en estabilidad 1. Entonces, fue una buena idea. Después, ¿qué más voy a necesitar? Los momentos de inercia Baricéntrico. principal. Los momentos de inercia principales de esta sección, que en este caso son 3600 y 248. Esos momentos de inercia están referidos según ejes locales que haya definido el que hizo la tabla, ¿sí? O sea, en este caso usaron el eje X para el eje de mayor inercia, lo llaman X, y lo llaman Y al de menor inercia. Hago este comentario porque nosotros vamos a usar otra nomenclatura. Ya vamos a cambiar un poco los nombres de los ejes, ¿sí? Así que no importa, simplemente me fijo que tienes X para la tabla y después yo se lo asocio a mi eje como yo lo llame en mi problema en particular. Creo que con eso estamos. Si necesitamos algo más, después lo venimos a buscar. Obviamente la altura, ¿sí? 240, pero eso ya lo sabíamos. Y después tenemos también otros datos como el ancho de la ala, bueno, demás. Esto para el perfil UPN. Perfil ángulo. Perfil ángulo que nos dieron de dato, nos dieron el dato, decía 3 por 3 octavos. Esos eran 3 pulgadas por 3 octavos de pulgada. O sea que nos estaban dando el dato en términos de la designación comercial del perfil. Esos datos nosotros los podemos traducir a milímetros, ahora vamos a ver. Pero básicamente entonces el que nos interesa es el de 3 por 3 por 3 octavos, que es esta fila que está acá. ¿Sí? Perfiles L tenemos distintos perfiles que tienen la misma longitud o misma dimensión en las alas, ¿sí? Pero distintos espesores. En particular, entonces, de los de 3 pulgadas, es el de 3 octavos de pulgada de espesor. Que si lo planteamos en términos de milímetros, estamos hablando de 76 por 76 por 9,5. Bien, necesitamos los mismos datos acá, ¿no? Necesitamos, entonces, ¿qué habíamos dicho? Ubicación del baricentro. Ubicación del baricentro referida, si quieren, a las caras de las alas. Son estos valores que ven EI, EX. Naturalmente, para este perfil de alas iguales son equivalentes. Están dados acá 2,22 centímetros. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? El área de la sección transversal. 13,64. Y los momentos de inercia, ¿referidos a qué eje vamos a necesitar los momentos de inercia? Vamos a necesitar los principales, los correspondientes a un par de ejes horizontal y vertical. Horizontal y vertical. Horizontal y vertical, que en este caso obviamente son iguales también, ¿sí? Que son entonces IX y Y, según está definido ahí, 71,15 centímetros a la cuarta. Bien, así, de acá tomamos los datos de las tablas. Yo corté un poco las tablas siguen hacia la derecha. En el caso del perfil UPN van a ver un par de valores que vamos a utilizar mucho más adelante en el curso. Y en el caso del perfil L, creo que lo corté, y acá están simplemente los ejes, entonces, referidos a los ejes horizontal y vertical. ¿Son esos los ejes principales de este perfil? No, ¿Cuáles son los principales? fíjate que hay uno que está inclinado a 45 grados, que
es un eje de simetría, entonces tendría que ser ese uno de los Claro. principales, y el otro 90. Claro, este es uno de los principales y naturalmente el otro, es decir, o sí, el principal porque es simetría, el que está a 90 grados, entonces será el otro. Bien, cuestión que si voy y busco la tabla, entonces finalmente tengo estos datos. Área del perfil UPN 240, 42,3 centímetros cuadrados. Momento de inercia máximo, 3.600 centímetros a la cuarta. Recordemos las unidades siempre, ¿no? Centímetros a la cuarta en el caso del momento de inercia. Es área por distancia al cuadrado, por eso tiene esa unidad. Momento de inercia mínimo de 248 centímetros a la cuarta. Eso para el perfil UPN. Y para los dos perfiles ángulo, los dos perfiles L, lo que tenemos son valores de área de 13,64 centímetros al cuadrado y momentos de inercia respecto al eje horizontal y vertical iguales y de valor 71,15 centímetros a la cuarta. ¿Qué me queda? ¿Qué más necesito saber? En algún lado voy a tener que completar los datos del rectángulo. ¿Sí? Vamos a escribir un poco más grande. Que tenía entonces un alto de 24 centímetros y un espesor, acá no estaba dibujado, estaba antes, de 0,5. O un ancho de 0,5. Así que, ¿qué tenemos entonces? Área igual a 24 centímetros por 0,5 centímetros, 12 centímetros al cuadrado. ¿Y después qué más necesitamos? Momento de El inercia, momento de inercia vamos a poner, bueno, el momento de inercia máximo. ¿Cuánto va a ser? base por altura de cubo sobre 12. Base por altura del cubo sobre 12. Así que sería 0,5 centímetros por 24. Por 24 centímetros al cubo, dividido 12. Eso, no tengo el número, aún no me lo hace. 576. 576. 576 centímetros a la cuarta. Y también le puedo calcular el I mínimo. Ya aclaramos qué dirección tiene cada uno, qué sentido tiene cada eje, que sería entonces al revés, 0,5 centímetros al cubo por 24 centímetros dividido 12, y eso es 0,25. ¿así? Sí. Bien, entonces ahí tengo todos los datos que necesito. Lo primero que tengo que hacer es encontrar el baricentro. ¿Cómo hacemos para encontrar el baricentro? Lo que hacíamos era igualar, si quieren, el momento estático calculado para toda la sección compuesta con la suma de los momentos estáticos de las secciones individuales que componen este perfil. Lo primero que tengo que hacer para eso es entonces definir un sistema de coordenadas, ¿sí? Nosotros en general para las secciones transversales vamos a decir
o adoptar un par de ejes y z con terna derecha, donde z es positivo hacia abajo. No sé si en estabilidad 1 tuvieron mucha discusión respecto a las ternas. Tal vez depende en qué cátedra hayan estado. Terna izquierda, terna derecha, depende del jefe de trabajo objetivo que se haya tocado, por ahí hayan tenido un poco más de discusión respecto a eso. Nosotros en general, si trabajamos en un problema plano, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo nosotros adoptamos ejes locales que son así: X, Z. Con terna derecha, lo cual nos da el eje Y de Z a X saliente del plano de la hoja, del plano de la computadora, en este caso. ¿Sí? Lo cual nos da ese par de ejes que ven allá arriba. En general esos ejes después los planteamos baricéntricos, pero para poder llegar a quién es el baricentro, primero los planteo en algún lado. ¿Sí? Me refiero a eso. En general la terna que vamos a usar es esa, tiene esa ventaja que cuando dibujamos los momentos positivos, en el sentido positivo del eje Z nos van para abajo, y nosotros ahora sí por ahí podemos explicar un poco qué sentido tiene eso. Ustedes saben que la sección se va a deformar, la barra esta que yo planteé acá se va a deformar, y se va a pansear posiblemente. ¿Sí? O sea, va a ser esto. Y tengo una configuración deformada que se parezca a esto. Y eso va a querer decir que las fibras de la sección transversal que están del lado de abajo se alargaron, para que eso pase. Las fibras que están abajo, las que voy a dibujar en, no sé, verde, estas se alargaron, y las que voy a dibujar en rojo se acortaron. Entonces, en el fondo, cuando planteamos y dibujamos momentos positivos hacia abajo, lo que estamos diciendo es de qué lado están las fibras que se alargan. Bueno, tal vez en estabilidad 1 se los hayan comentado, porque es intuitivo. Acá directamente tiene una utilidad en la materia. ¿Sí? Así que por eso usamos esa terna, y por eso ven que en vez de plantear, no sé, los ejes de siempre, los ejes de toda la vida, usamos Y hacia la izquierda, Z hacia abajo. En general, creo que vamos a ser bastante consistentes con esto. Así que vayan haciéndose la cabeza que vamos a trabajar así, y con una terna derecha. Bueno, entonces, tenemos que calcular el baricentro. ¿Y cómo hacemos para calcular el baricentro? En el fondo solo nos interesa la ubicación del baricentro respecto al eje Z, es decir, nos interesa la distancia I sub G. O sea, la distancia que tiene el baricentro respecto al eje Z, esa es una distancia en I. ¿Bien? ¿Cómo hacemos para calcularla? Decimos que el área total por IG, a ver si aprieto, ahí está, el área total por IG es igual a la suma de las áreas individuales por el IG individual de cada sección. Y ahí tenemos los valores que necesitamos para eso. Para el perfil UPN, la distancia referida, la distancia del eje Z que acabamos de plantear, del baricentro del perfil UPN es 2,23 centímetros. El área del perfil UPN también la teníamos de antes. Para el perfil ángulo, la distancia del baricentro del baricentro del UPN al eje Z que acabamos de plantear, no la tenemos directa, la tenemos que calcular, porque sabemos que es 2,22 hasta la cara del perfil ángulo, pero después le tengo que sumar el ancho del rectángulo. ¿Sí? Así que todo esto es 2,22 más 0,5.
Y en el caso del rectángulo, la distancia, ¿cuál va a ser? 0,25. 0,25. Voy a tratar de poner las unidades sin olvidarme. Bueno, así que vamos de a poco, si les parece. Directamente puedo plantear que IG es igual a la sumatoria de AI por IGI dividido el área total. Así que vamos a hacer eso, vamos a ir escribiendo término a término juntos, si les parece, ¿vale? A ver. Entonces, IG. Vamos primero con... ¿Con quién vamos? Con los perfiles ángulo. Yo no tengo exactamente los mismos colores. Voy a usar el rojo para el ángulo. Entonces, área de la sección transversal era 13,64 centímetros al cuadrado, por la distancia que dijimos 2,22, perdón. Centímetros más 0,5 centímetros, pero tengo dos perfiles ángulo, así que lo multiplico por 2. Más, y ahora vamos al rectángulo. Área del rectángulo, lo voy a dibujar en azul. El área del rectángulo habíamos dicho que era 12 centímetros cuadrados. Por 0,25 centímetros. Y por último, el perfil UPN, lo vamos a hacer en verde, más era el área 42,3 centímetros cuadrados, por la distancia, que en este caso, ¿cuánto es la distancia? Eh, 2,23 Así nomás. Negativo. centímetros. Menos, Ah, no. menos 2,23, ¿sí? Menos 2,23. Bien. Esta es la suma de los momentos estáticos. Ahora lo que hacemos es dividir por el área total. El área total es entonces la suma de las áreas, 13,64 centímetros cuadrados, más 12 centímetros cuadrados, más 42,3 centímetros cuadrados. Bien, yo acá tengo un ayudín. Ahí está. Esto es lo que acabamos de hacer. Estaba mal, fíjense, nadie me dijo, me comí un 2. Tenía dos perfiles ángulo. Me olvidé este 2 que está acá. Ese. Estaba comiendo este. ¿Está bien? Así que ahora sí. Esta es la expresión a la que llegamos, creo que es idéntica ahora a la que habíamos obtenido antes, y si hacemos las cuentas, llegamos a que IG es menos 0,2066 centímetros, o sea, menos 0,21 centímetros. Con lo cual, ¿dónde está ubicado el baricentro de la sección total? Y más tirado, entonces, a la derecha respecto al eje que habíamos planteado. 0,21 andará, no sé, por acá. Naturalmente sí, a una altura de 12 centímetros respecto al eje Y, eso no necesitamos hacer la cuenta, ya lo sabíamos. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Lo recordábamos? ¿Ninguna duda? No, todo bien. Bien, entonces, este es el resumen del resultado al que acabamos de llegar. ¿Está bien? Tenemos entonces ahora
un baricentro, G de la sección total, ya no voy a hacer referencia a qué es de la sección total, ya lo doy por entendido, y dos ejes baricéntricos paralelos a los que habíamos planteado antes, pero ahora ejes baricéntricos IG, ZG. Estos son, para cuando pasemos a hablar ya de solicitación axis, solicitación por flexión, estos van a ser siempre los ejes en los que hagamos el planteo, o los ejes locales de nuestra barra. Bien, ejes baricéntricos, IG, ZG. La segunda parte del ejercicio nos pedía que calculemos el momento de inercia respecto de los ejes baricéntricos de la figura total. Entonces, ¿cómo hacíamos para calcular el momento de inercia respecto de los ejes baricéntricos? Hay que usar Steiner. Steiner. Hay que usar Steiner. Entonces, básicamente, ¿qué hacíamos? Sumábamos los momentos de inercia baricéntricos de cada sección individual respecto a su baricentro. Y a cada uno de ellos lo que hacíamos era trasladarlo a los ejes baricéntricos de la figura compuesta por un término de Steiner. ¿Qué nos dice ese término? ¿Cómo es? La distancia al eje por el área. La distancia al cuadrado. Al cuadrado. La distancia del cuadrado, sí. La distancia del eje elevado al cuadrado por el área. Así que bueno, hacia allá vamos. Vamos primero con el eje Y. Y vamos a calcular el momento de inercia. No sé si en estabilidad 1 ustedes saben la letra J, nosotros por ahí acá vamos a usar más la letra I para el momento de inercia. I mayúscula. Y momento de inercia respecto al eje IG. Entonces, vamos de vuelta en el mismo orden. Primero con los perfiles ángulo. Yo no tengo a mano, a ver, perfil ángulo, habíamos dicho. Acá está. 71,15 centímetros a la cuarta era entonces el momento de inercia respecto al eje y baricéntrico, si quieren, de ese perfil ángulo. Entonces, vamos con los perfiles ángulos, 71,15 centímetros a la cuarta. Ese es el momento de inercia del perfil ángulo respecto a su baricentro. Y le tengo que sumar el término de Steiner. ¿Qué distancia tengo que considerar en este caso? Las horizontales. La distancia respecto... ¿Qué distancia? ¿Vertical o horizontal? Vertical. La vertical es la distancia al eje Y. ¿Sí? Así que son componentes Z, así que es la distancia al eje Y. En este caso, ¿cuál sería esa distancia? Los 12 menos 2,22. 12 menos 2,22. 12 menos 2,22 o menos 12 más 2,22. Bueno, depende de cuál estemos viendo, pero en el fondo es lo mismo porque va elevado al cuadrado, ¿sí? Así que en este caso nos interesa simplemente, si quieren, el valor absoluto de esa distancia. Total, en este caso tenemos dos perfiles ángulo, lo vamos a plantear para uno y después multiplicamos por dos. Todo simétrico respecto al eje Y sub G, en este caso particular, no necesariamente sea siempre así, ¿sí? Entonces, dijimos, distancia es, o vamos, si quieren voy a seguir el orden de cómo viene después, área era 13,64 centímetros a la cuarta, y distancia, entonces, centímetros al cuadrado, perdón. Centímetros al cuadrado, y distancia es 12 centímetros menos 2,22 centímetros. A todo eso lo elevo al cuadrado. Y a todo esto lo multiplico por 2, porque tengo dos perfiles ángulo, puestos de igual manera respecto al eje baricéntrico. Por eso lo puedo multiplicar por 2. Seguimos adelante con el rectángulo. En el caso del rectángulo, ¿cuánto nos había dado ese momento de inercia?
Ya habíamos hecho la 576, creo. cuenta. 576 centímetros a la cuarta. Ese es el momento de inercia respecto a su baricentro, su eje Y baricéntrico. Término de Steiner. Va a ser No va 0. porque no hay distancia. Claro, no hay distancia. Respecto al eje Y, el baricentro del rectángulo y el baricentro de la sección compuesta coinciden. No hay término de Steiner, pues no hay distancia del eje Y. Seguimos con el perfil UPN. El momento de inercia respecto al eje de mayor inercia del perfil UPN era 3.600 centímetros a la cuarta, y en este caso de vuelta no tengo término de Steiner, porque hay coincidencia en la ubicación respecto al eje Y, ¿sí?, del baricentro del perfil UPN y el baricentro de la sección compuesta. ¿Bien? Así que eso es todo. De vuelta tengo mi ayuda. Si a toda esta cuenta la hacemos, deberíamos llegar a un valor de 6.927,59 centímetros a la cuarta. Redondeamos con 4 cifras significativas a 6.928 centímetros a la cuarta. Bien. Simplemente para reforzar la idea respecto a qué eje hacemos la cuenta, hagamos de vuelta lo mismo, pero para el eje Z baricéntrico. IZG. Entonces, perfiles UPN. Perfil UPN, momento de inercia respecto al eje Z baricéntrico, perdón, perfiles UPN, perfiles ángulo. Momento de inercia respecto al eje baricéntrico vertical que pasa por el perfil ángulo es igual que el que teníamos para el eje horizontal, ¿sí? 71,15. Le tengo que sumar entonces ahora el término de Steiner. ¿Cuál va a ser la distancia que tengo que considerar ahora? El área era 13,64 centímetros al cuadrado. Y a esto le voy a sumar, perdón, lo voy a multiplicar Multiplicar. la distancia. ¿Cuál va a ser esa distancia? La distancia sería Distancia 2,22 horizontal. centímetros. Eso, la distancia horizontal. Claro, a ver, entonces, Sería 2,22 centímetros más 0,5 más 0,21, si no me equivoco. bien, bien, es esta distancia que está acá. Entonces tenemos la distancia que hay desde el baricentro hasta la cara del ángulo, 2,22 centímetros, más el ancho del rectángulo, 0,5 centímetros, más la distancia que hay desde la cara del rectángulo hasta el baricentro de la sección compuesta, ahí habíamos puesto el eje original, que era 0,21. Y todo esto va al cuadrado. Y todo esto va por 2, porque tengo dos perfiles, ángulo, puestos en la misma ubicación relativa respecto a ese eje. Bien. Más lo que tiene que ver con el rectángulo. El momento de inercia del rectángulo respecto a su eje vertical baricéntrico era muy chiquitito. ¿Cuánto era? 0,25 me parece. 0,25 centímetros a la cuarta. En el término de Steiner ahora es 0 otra vez. No. No, porque ahora sí no coinciden. Respecto al eje Z, no hay coincidencia respecto a la ubicación del baricentro del rectángulo con el baricentro de la sección compuesta. En este caso, entonces, ¿qué distancia tenemos que considerar? Otra vez la horizontal, que sería 0,25 más 0,21. Bien. Y todo esto al cuadrado. Y por último,
el perfil UPN, que tenía un momento de inercia respecto a su eje de menor inercia, valga la redundancia, de 248 centímetros a la cuarta, y a esto le sumo el término de Steiner, que es el área, 42,3 centímetros al cuadrado, por la distancia, y esa distancia en este caso es 2,23 menos 0,21, ¿no? así es. Y esto va elevado al cuadrado. Bien. Nosotros acá estuvimos aprendiendo las distancias, algunos las fueron diciendo. Si alguno no sabe dónde sale esa distancia, frénenme acá y la repasamos, porque tal vez no tengan presente esa distancia de 0,21, quién era. Por favor, no pasa nada, lo vamos resolviendo. Si estamos todo bien, seguimos y hacemos la cuenta. De vuelta a mi machete. Y hacemos la cuenta, nos da 799,89 centímetros a la cuarta, 800 centímetros a la cuarta, ese es el momento de inercia referido al eje ZG. Fíjense que nos dio más chico que el momento de inercia referido al eje IG. ¿Había alguna manera de que nosotros ya tuviéramos, les sorprende este resultado? Digo, ¿les parece, no hubieran tenido ni idea cuál tendría que haber dado más grande? Y creo que en el segundo momento, digamos, habías agarrado todos los mínimos, me parece. ¿Cómo que había agarrado? Los momentos de inercia mínimos, digamos. También, Los de sí. menor valor, eso. Sí, pero yo lo pienso más bien analizando, si quieren, la foto final, ¿no? La figura compuesta. Entonces, yo analizo, porque vos podés tener un momento de inercia mínimo. Imagínate esta sección. Te pongo dos perfiles UPN así, ¿no? Y con estos ejes. De alguna manera están adheridos, ¿sí? Son dos perfiles UPN. ¿Qué momento de inercia te va a dar más grande? ¿El referido a IG o el referido a ZG? Creo que ahí. Bien, sí, posiblemente ahí. A pesar de que en I está sumando los dos momentos de inercia mínimos de cada perfil individual. Pero ¿quién juega ahí? Steiner. ¿Y Steiner qué es lo que hace? Steiner multiplica el área por la distancia al cuadrado. La distancia. Por la distancia al cuadrado. Así que hay una ponderación de que las áreas alejadas aportan más inercia. El área es siempre la misma, pero cómo está distribuida es el juego de la inercia. Si yo tengo mucha área alejada del baricentro, me aporta mucha más inercia que si a esa área la tengo concentrada. Entonces, si nosotros analizamos la figura compuesta de este ejercicio particular, lo que vemos es que a simple vista, a simple golpe de vista, podríamos ver que respecto al eje Y, tengo más porcentaje de área que está lejos del baricentro que cuando lo miro desde el eje Z, donde un gran porcentaje del área está en esa zona, está toda en esta zona, si quieren, bien, bastante cercana al eje ZG. Entonces tiene poco aporte de inercia. Más bien el término de Steiner el que juega en la foto final. Pero entonces es esa idea. Área alejada del baricentro aporta inercia. Entonces estos son resultados que están buenos para tener siempre en la cabeza a la hora de hacer las cuentas, insistiendo un poco en la idea de lo que hablamos al principio sobre cómo se evalúan los parcialitos y demás, que los resultados tengan sentido. Me tiene que dar más grande el momento de inercia respecto al eje Y que el momento de inercia respecto al eje Z de esta sección. Yo puedo tener un error de cuenta. Puedo haber en la calculadora metido algo al cubo en vez de algo al cuadrado y la cagué y me va a dar mal, ¿sí? Pero es importante, yo ya, esto no está bien. El momento de inercia tiene que ser más grande respecto al eje Y. Y tenés 40 minutos en el parcialito. No se evalúa este tema, pero es un ejemplo.
O sea, sí se evalúa porque está dentro de los otros, pero tenés 40 minutos, tal vez no llegas a encontrar el error, pero es importante que vos me digas, mirá, esto está mal, no tiene sentido. Tiene que darme más grande el otro, porque yo lo sé. Conceptualmente lo que tiene que pasar es esto. Mi número puede estar mal, punto. ¿Bien? Hagamos, son 10:42. Terminemos de completar este ejercicio. Lo último que nos pide el problema es... ¿Se me tildó? Ahí está. Calcular el momento estático de cada perfil respecto al eje baricéntrico y sub G. O sea, calcular el momento de... ¿Cuándo tiene que el momento estático de la sección total? Respecto al eje I sub G. ¿Puedes repetir la pregunta o sí? Sí, ¿cuánto tendría que dar el momento estático de toda la sección? El momento estático, de toda la sección respecto al eje I sub G. ¿Cómo se calculaba el momento estático? O pensémoslo al revés, sino, hermano, mirá, si yo te planteo estos ejes y te pido que calcules el baricentro, ¿cómo te va a dar? Cero. Cero, ¿verdad? Porque ya eran ejes baricéntricos. ¿Y por qué? ¿Cómo habíamos calculado el baricentro? Habíamos igualado el momento estático de la sección total con la suma de los momentos estáticos de cada sección individual. ¿Y cómo calculábamos el momento estático? Era el área por la distancia al eje. No distancia al cuadrado, distancia. La distancia del baricentro de la sección total respecto al eje baricéntrico, ¿cuánto es? Cero también. Cero, entonces me da cero, ¿sí? El momento estático respecto a ejes baricéntricos tiene que ser cero de la sección total. Entonces yo les hago la pregunta, si hubiéramos planteado la pregunta, en vez de como está ahí arriba, calculemos el momento estático de cada perfil respecto a IG, la hubiéramos planteado, calculemos el momento estático de la sección compuesta respecto a IG, bueno, al fin, la tendríamos que haber repasado evidentemente, pero no tiene mucho sentido porque es algo que da cero. Lo que nos piden acá es que calculemos el momento estático de cada perfil respecto a IG. Así que vamos cada uno. Y esta cuenta, que parece un poco que no aporta nada, en 2 meses va a aportar bastante, ¿sí? El momento estático de un perfil individual respecto al eje baricéntrico. Entonces, vamos primero, si quieren, con el perfil ángulo superior. No, vamos primero con el perfil ángulo inferior. Así sigo el orden. El perfil ángulo inferior. Es decir, vamos con este que está acá. Y vamos a calcular el momento estático de ese perfil, solo de ese perfil, respecto al eje baricéntrico y de la sección compuesta. Momento estático usábamos la letra S. Momento estático respecto al eje IG del perfil ángulo inferior. ¿Se entiende la nomenclatura? Momento estático respecto al eje IG del perfil ángulo inferior. ¿Cuánto vale esto entonces? ¿O cómo lo calculamos? ¿Qué habíamos dicho? Área por distancia del eje. área por distancia. El área es, lo recordamos, 13,64 centímetros al cuadrado. Y la distancia al eje,
12 menos 2,22. 12 menos 2,22. Bien. Podríamos hacer esa cuenta. Yo no la tengo, si aún no la tiene, la hacemos. ¿Tenemos el número? 133,4. ¿Y esto qué da? Centímetro cubo. Centímetros al cubo. Bien. Y después seguimos adelante con el momento estático respecto al eje Y del perfil ángulo superior, el que está arriba. O sea, AS. Y en este caso es algo bastante parecido. El área es No cambia la 13,64. distancia ahora. Tiene que dar negativo ese. Eso. Entonces, ¿la distancia cómo es? Menos 12 más 2,22. Bien. Así que menos 133,4 centímetros al cubo. Tengan siempre presente esto cuando hacen el momento estático sí puede adoptar valores negativos. El momento de inercia es siempre positivo, porque es área, que es un valor positivo, elevado al cuadrado, que necesariamente es positivo. En el caso del momento estático es área por distancia, en función de cómo definan los ejes, un momento estático puede ser positivo o negativo. ¿Sí? Así que sí sean muy cuidadosos a la hora de incluir este término al hacer la cuenta. Momento estático del rectángulo respecto al eje paricéntrico de la sección compuesta. Ese simbolito indica que estoy calculando solo lo que tiene que ver con el rectángulo. Y si quieren, para respetar los colores que veníamos usando, vamos con azul. El área era 12 centímetros al cuadrado. La distancia, 0. 0. ¿Sí? Respecto al eje Y, la distancia es 0. 0 centímetros. 0. Y lo mismo pasa, ya lo pueden ver, si calculo el momento estático respecto al eje IG del perfil UPN. En ese caso era el área 42,3 centímetros cuadrados, no importa, el área puede ser 1000 millones, que si lo multiplico por 0, va a ser igual a 0. Y el momento estático de la sección total, si queremos confirmar que todo está bien, el momento estático de la sección total es la suma de los momentos estáticos de cada sección. La suma de todo esto, ¿cuánto me va a dar? 0. 0, ¿sí? 133,4 menos 133,4 más 0, eso es igual a 0. Así que finalmente, bueno, acá teníamos individualmente cada uno. Voy a borrar lo que ya escribí. Así les queda más prolijo el resultado final. Bien, si sumamos todo, el momento estático de la sección total va a dar igual a 0. Bien. Bueno. A este problema no lo vamos a plantear, no lo vamos a hacer, sí lo vamos a plantear, lo vamos a comentar. Es parecido, se lo dejamos para que lo trabajen ustedes. Es muy parecido al anterior, pero no involucra perfiles laminados, no involucra el uso de tablas, sino que involucra solo secciones geométricas conocidas, en este caso rectángulos. ¿Bien? Entonces es simplemente para recordar cómo nosotros a una sección
compuesta como esta, o una sección que tiene una forma relativamente arbitraria, si quieren, la podemos descomponer en una suma de secciones conocidas para obtener el baricentro, para obtener un momento de inercia, y después, parecido en el problema anterior, calcular el momento estático de partes de esa sección referida al baricentro de la sección total. Acá no lo aclara, calcular el momento estático de, yo lo aclaro si quieren, respecto a los ejes principales. De la sección compuesta. Para el punto 1, calcular los momentos de inercia principales de todo el perfil. ¿Cómo encararían el problema? Insisto, no hay tabla, no hay una tabla de esta figura, la tienen que calcular ustedes. Ah, Y te digo cómo hacían estabilidad 1, no sé. O sea, yo pero sí, calculaba es un la clase de sistema de repaso, ejes. es la clase de repaso de estabilidad 1, ¿no? Entonces ponía un sistema de ejes, calculaba el baricentro, me calculaba los momentos de inercia, también me calculaba el centrífugo, y si el centrífugo me daba 0, Pará, ya pará, sabía pará, que son los pará. Pero principales. ya te salteaste algo. ¿Cómo calculás el baricentro de esta figura de la sección compuesta? Esta sección, perdón. Bueno, Metí spoiler como ahí. hicimos antes, digamos, calculando la Claro, poner un sumatoria, subtracción. sistema y después la sumatoria de las áreas y La los descomponés momentos de primero, por cada eso cosa. digo. Primero la descomponés. ¿Y cómo la descomponés? Figuras conocidas, o sea, ¿Cuáles como serían? están ahí Hay, dibujadas, digamos. hay distintas opciones, por eso digo. Y yo usaría el naranja y el verde como uno solo, el de abajo y el violeta del medio. ¿Así? Sí. Esta es una opción, sí. Simplemente para comentarlo. Otra opción sería decir, bueno, voy a decir que esto es igual a... Me queda un poco chico. Otra opción alternativa sería decir que esto es igual a esto menos, a ver si se entiende, menos esto. Otra opción, por ejemplo, ¿sí? En fin, pueden trabajar como quieran, o sea, podrían tres de ustedes hacer tres cosas distintas, porque otro podría plantear algo así.
Y también va a estar bien y tienen que llegar a lo mismo de las tres maneras porque el resultado es uno solo. ¿Sí? El resultado es uno solo. Así que sí, para calcular el momento estático, el momento de inercia, perdón, baricentro, después el momento de inercia de la sección compuesta o la sección esta de forma arbitraria que le estamos dando, si tienen que descomponer las secciones conocidas. Después, por ahí respecto a lo que estaba comentando antes Federico, yo no sé si daría tanta vuelta, yo no sé si calcularía el baricentro y después lo conjugado, yo no sé todo lo que hablaste. Es una sección que tiene simetría respecto a un eje, así que ya sabés perfectamente la dirección que tienen esos momentos de inercia principales. No necesitas hacer nada demasiado raro para eso. Claro, pasa que en estabilidad 1 siempre nos hacían calcular todo y una vez que teníamos todo lo que él te dijo, podíamos calcular con una fórmula cuánto se rotaban los ejes para ver si eran principales y si algo te daba 0, el ángulo daba 0 y bueno, ya quedaba todo. Claro, sí, Siempre sí. te pedían todo en realidad. Bueno, a eso... Acá no vamos a usar Claro. secciones nefastas. O sea, vamos a usar siempre secciones que tienen ejes de simetría, que es fácil de ver dónde está, y esa cuenta, yo no sé cómo se hace. O sea, creo que no se usa por ahí en algún ejercicio particular de la guía, de algún TP, pero acá de todo eso no lo vamos a usar. O sea, despreocúpense en ese Era un sentido, poco de la ojo. justificación, digamos, ¿no? Claro, no, está perfecto eso, e incluso me viene bien para hacer un comentario y que lo voy a reforzar después cuando veamos diagramas. Pasa en todas las materias, nosotros acá vamos a ver una metodología para resolver cosas, y por ahí después cuando lleguen a estabilidad 3, las cosas de estabilidad 2 son más así, no van a tener que explicarle todo al profesor de turno, al jefe de trabajo de turno, cómo lo hacen, porque es de otra materia. En estabilidad 1 ustedes ven geometría de superficies y claro, ven que el momento de inercia principal es aquel que es conjugado, aquel que no sé qué, que bla, bla, bla. Pero también vieron que si la sección tiene un eje de simetría, ese eje es principal. Y nosotros acá nos agarramos de eso. No podemos perder tiempo en calcular el ángulo, el alfa, tangente de 2 alfa, respecto a, me acuerdo que había un I centrífugo dividido IX menos I. Algo tengo en la cabeza de todo eso, pero muy lejos, porque en general no lo usamos, porque en general no necesitamos usarlo. No es que no, si necesitamos lo usamos, pero en general no necesitamos usarlo, porque si trabajamos con una sección que tiene un eje de simetría, ya está. Y muchas veces va a pasar eso. Y entonces ustedes están resolviendo un TP, pero principalmente están resolviendo un parcialito directo al grano, ¿sí? Directo al grano, no perdamos tiempo. Y lo mismo va a pasar con diagramas. Y no lo tienen que saber a partir de hoy, lo van a ir incorporando a medida que hacen los trabajos prácticos. Por eso es importante hacer los trabajos prácticos a conciencia. Y van a ver que los trabajos prácticos tienen un montón de ejercicios. Ustedes tienen de entrega obligatoria un par, eso me olvidé aclarar. Así que material para practicar tienen. Lo que sí vayan haciéndose la idea es que no necesariamente tienen que seguir esos pasos, porque esos son pasos muy buenos para el aprendizaje. Una vez que ya está, esa materia se aprobó, acá agarramos partes que necesitamos de eso y vamos al grano. No perdemos tiempo en esa justificación. Si la sección tiene un eje de simetría, se acabó, ya sabés cuáles son los ejes principales. No hace falta nada más, no me tenés que decir nada más. Es más, si no me lo decís, yo hasta sospecho. ¿Entiendes? Bueno, la segunda parte del ejercicio es parecida a la que vimos antes, calcular el momento estático solo de una parte respecto a los ejes principales de la sección compuesta. Y de vuelta tienen ahí, si quieren, distintas maneras de ir procediendo. No vamos a ir viendo por ahí en su momento, simplemente ahora ejerciten esto, me parece que es suficiente. ¿Algo más? ¿Quedó algo pendiente? Geometría de superficies. ¿Algo que no dije? Pregunto fundamentalmente a las autoras de este PPT. ¿Me comieron? Bueno, si no hay nada, si no hay ninguna duda, creo que es bastante... Nada, no tiene mucho, es simplemente un par de operaciones esto, así que no tiene mucho más. Sí, práctica, obvio, y tener una idea de qué nos tiene que dar. ¿Sí? Recordemos qué nos tiene que dar para no, que nuestros errores de cuenta después los podamos identificar si aparecen. Si les parece, son entonces las 11, ya van 2 horas clavadas. Nosotros en general vamos a tratar de hacer un intervalo a las 2 horas más o menos 15 minutos, algo así, un rato antes, un rato después. Nos
queda la segunda parte de la clase y empezar a armar los grupos. Así que tómense un rato, si quieren nos vemos otra vez 11:20. Tómense un rato, tómense un té y después seguimos con diagrama de características. ¿Sí? Dale. Recuerden ir completando la Gracias. planilla, ir armando grupos, pueden aprovechar este rato en el chat, lo que quieran. Y si tienen alguna duda, estoy acá. Bueno.